Ok, nos hace falta un padrino más por aquí, compadre, así que nos piden nuevamente el Toro Pinto por aquí, porque quieren bailar también todos por acá de este lado. Los otros padrinos, sí, el otro padrino por acá, compadre, cómo no. Por ahí saludamos a los taqueros por allá al fondo, mira nomás ahí, echándole ganas, atendiendo a todos los pintados parientes.
González, Rodríguez, ¿verdad? A ver, por favor. Entonces, a ver, entonces, miren, vamos a hacer el compadrazgo, señores, y nosotros todos los que estamos acá, pues bienvenidos a los invitados, a todos los que pues estamos siendo parte de esta celebración. Vamos a hacer nuestro compadrazgo, es una costumbre muy nuestra, ¿verdad? Es una costumbre muy nuestra que proviene pues de los antepasados, pero tiene un gran significado. No solamente es decir, voy a hacer el compadrazgo, vamos a ser padrinos, o ya voy a bautizar a mi hijado o ahijada, no. Esto la iglesia lo toma muy en serio, señores, señoras, sí, los que son padrinos, los que son papás. Bueno, tenemos esa dicha de ser también ser papás, ¿verdad? Y tener nuestros padrinos y compadres. Pero esto tiene un gran significado porque así lo dice la iglesia, ¿verdad? En el canon 2314, que todo padrino es un colaborador del hijado o de la ahijada, ¿verdad? Esto significa que los papás tenemos el deber y la responsabilidad de a partir de hoy, de que ese niño conozca su fe. Ese es el objetivo. ¿Y el objetivo de Jesús cuál era? Jesús le dijo a sus apóstoles, vayan y bauticen a todo ser humano, a toda la creación, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es lo que recibimos nosotros, todos los que estamos bautizados. Nosotros recibimos el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué significa el Espíritu Santo, señores? Por si no sabemos, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es una marca, un sello que nos hace, ¿qué? Nos hace hijos de Dios. No hijos del mundo, ni hijos de las tinieblas, sino que somos hijos de la luz, hijos de Dios. ¿Sí? A veces nosotros nos desviamos y preferimos más a la oscuridad que a las tinieblas. Así es de que hoy ha sido bautizada la niña para ser una luz en el camino de la oscuridad. ¿Cómo se llama la niña? María Isabel, ¿sí? Y acá tenemos a los papás, ¿verdad? A los padrinos. Así es de que, pues, nosotros también somos partes y testigos de esta celebración. Y yo quiero invitar a los papás para que por favor nos pongamos entonces de rodillas y hagamos el compadrazgo. Y todo esto va a llevar una responsabilidad, un deber y un respeto, tanto como los padrinos como los papás también. Acá se terminan las bromas, los juegos, ¿verdad? Acá se tienen que llevar de una manera respetuosa. ¿Razón? Pues por la hijada, ¿sí? Y así que los padrinos tienen el deber, cuando se ocupe, de llamarle la atención a la hijada cuando ésta está tomando distintos caminos que la pueden llevar a la perdición. Así es de que, señores, vamos entonces. A ver, vamos entonces, ¿cómo se llaman los otros niños? Antonio Ignacio, Luis Álvaro y Cristóbal. ¿Verdad? Son 4 entonces. Ahí estamos entonces, ¿eh? Vamos entonces a empezar por usted entonces, a hacer el compadrazgo. Los padrinos de ella. A ver, vamos a empezar entonces, a ver, compadre, hacer el grupo por acá entonces. Vamos a hacer el compadrazgo, señores, y por favor, allá le voy a pedir a los músicos que cuando terminemos, pues, hacer el compadrazgo, van a ser 4, para que cuando terminemos 4, por favor, se preparen con una diana y todos nosotros vamos a darle un fuerte aplauso a ellos por este momento tan feliz y tan significante. Así es de que vamos a ponernos entonces de rodillas los papás. Y las palabras que nosotros hacemos, miren, las palabras que nosotros decimos es que seamos compadres para siempre. Todo sacramento no es temporal, todo sacramento es permanente para siempre. Así es de que desde hoy van a ser ustedes compadres y comadres hasta la muerte. Así es de que primero empieza el papá con el compadre cruzado y después termina con la comadre y después otra vez usted comienza aquí con el compadre y termina con la comadre, ¿sí? Seremos compadres hasta la muerte. ¿La comadre? Seremos compadres hasta la muerte. Ahora usted, por favor, con él y termina con la comadre. Seremos compadres hasta la muerte. Ahora con la comadre. Seremos compadres hasta la muerte. Así está. Señores, primero aplauso por favor para la primera parejita. Vamos a dar un fuerte aplauso a ellos. Ahora vamos con el segundo. No se levante, por favor. No se levante.
¿Quién es el que sigue? Adelante. A ver, pásale por favor para acá. Recuerden, primero empiezan los papás o los compadres, cruzado y después la comadre. A ver, adelante. Seremos compadres hasta la muerte. Vamos. Ahora con la comadre, por favor. Esperen que termine ahí. Ahora usted con él. Otro aplauso para esta parejita entonces, señores, por favor. Fuerte el aplauso para ellos. Ahora vamos con el que sigue. Ahí está, pásenle por favor. A ver, niños, por favor, esperen un momentito, por favor, dejen que termine nuestro el compadrazgo y adelante. Vamos entonces, tú empiezas a hacer el compadrazgo. Seremos compadres hasta la muerte. ¿Sí? También con la comadre. Ahora usted con el compadre seremos hasta la muerte. ¿Sí? Terminamos con la comadre. Otro fuerte aplauso, señores, para esta parejita, por favor, que se escuche. A ver, despierten. Vamos a ver el que sigue. Por allá todos los músicos, este es el último para que se vayan preparando con la Diana y después con un canto, un solecito para que ellos bailen. A ver, adelante entonces. Decimos, seremos compadres hasta la muerte. Ahora con la comadre. Por usted con él. Los compadres hasta la muerte. Ahora termina con la comadre. A ver, ahora sí, músicos, que se escuchen fuerte, por favor. A ver, esta Diana. A ver, también los aplausos, señores, todos los invitados que estamos acá. Algo para que ellos disfruten y abren esta fiesta. Y felicidades a todos entonces y gracias por esta oportunidad. Dios los bendiga, gracias.
Ok, ahí nomás quedó, compadre, algo bonito por ahí. En la tradición allá de Michoacán, compadre, cómo no. Los saludamos con mucho cariño a toda la gente de Michoacán, los de Guanajuato, Jalisco y todos los que nos acompañan de diferentes lugares, compadre, cómo no. Saludos a todos, compadre, los que nos acompañan. Ahí los que vienen llegando también, compadre. Sale pues, compadre. Están tomando sus sagrados alimentos. Buen provecho cada uno de ustedes, compadre. Los que están tomando sus cervecitas también, compadre. Por ahí unas tequilitas, cae bien en esta bonita tarde, compadre. Esta lucita de la buena a cada uno de ustedes, compadre. Sale pues, compadre. Vamos rápidamente con más temas por ahí, compadre. Saludando por ahí toda la gente que ya nos acompañan. Los que vienen llegando, bienvenidos. Aquí está la fiesta, por aquí está corriendo. Con la ordinaria Roniga, compadre, así que a disfrutar todo el mundo y a gozar al máximo, compadre. Por ahí saludando a los pequeñines también, compadre, los gemelitos por ahí. Saludos con mucho cariño. Sale pues, compadre, vámonos rápidamente con algo más por ahí. Suénale macizo, compadre.
a toda la gente que nos acompaña por ahí. Y los invitamos ahí, los que están listos para bailar, compadre, hay que bailar y disfrutar. Esta buena tarde, compadre. Saludos con mucho cariño a toda la gente que nos acompaña por ahí. Toda la gente de Michoacán. A ver, ¿dónde está la raza de Michoacán? Nos escuchan por ahí, compadre. Sale, pues, a ver. Ahora nos vamos a con algo bonito por ahí, compadre, por aquí. Queremos aquí, compadre, antes de nuestra pausa, aquí, bailando todo el mundo, compadre, aquí la fiesta estamos haciendo para así que a disfrutar y a gozar. Claro, compadre, vámonos con esto, ¿qué dice?